Después de la creación de Adapa, los dioses convivían con el hombre y la raza humana proliferó en número. Los Anunnaki exigían más esclavos primitivos para sus tareas, pero poco a poco dejaron de utilizarlos como mineros y se fueron olvidando de las extracciones de oro para convertir al hombre en un sirviente para todo tipo de tareas. Los dioses les enseñaron a cultivar campos, a recitar poesías y a danzar y cantar para ellos, hasta que algunos hombres fueron ordenados sumos sacerdotes para que construyeran templos para venerarles. Cada Anunnaki alimentaba su egocentrismo fundando una ciudad propia para ser venerado como un dios. Todo lo que sabemos sobre los Anunnaki se lo debemos a un excepcional descubrimiento que tuvo lugar en un yacimiento de la bíblica ciudad de Nínive, la antigua capital asiria. Fue en el siglo XIX, en las ruinas del palacio de Asurbanipal, donde encontraron una biblioteca con los restos de 25.000 tablillas de arcilla con inscripciones cuneiformes, que nos relatan con detalle cómo esta civilización extraterrestre llegó a la Tierra hace 445.000 años y creó genéticamente al ser humano hará unos 300.000 años. ¿Quiénes eran realmente los Anunnaki? En el panteón sumerio figuran 23 dioses Anunnaki, pero sabemos que ni eran dioses, ni ángeles, ni demonios, sino criaturas con un desarrollo tecnológico y unos conocimientos sobre física avanzada, capaces probablemente de alterar el espacio y el tiempo, de atravesar dimensiones y mundos paralelos, y dotados de un potencial psíquico con el que podrían manipular las mentes de una raza inferior y convertirla en una especie esclava. Ante una civilización tecnológica como la suya, el hombre les consideró dioses celestiales con poderes para gobernar el cielo y la tierra. Las tablillas sumerias no hablan de criaturas etéricas, sino de seres biológicos, de carne y hueso. Los Anunnaki eran una raza guerrera, arrogante y con unos instintos de conquista y poder insaciables. Sabemos por los grabados que físicamente en comparación con los hombres eran muy altos, probablemente una altura superior a los 2,5 metros, y también mucho más fuertes. Se les representa como grandes manipuladores genéticos capaces de crear vida artificial y con conocimientos psíquicos muy elevados para jugar a ser dioses, creando religiones como sistema de control de la población, para confundir y generar guerras y disputas entre los pueblos de la Tierra. Pero, ¿qué aspecto tenían estas entidades? ¿Eran tan humanos como nosotros? En los grabados sumerios, los Anunnaki eran representados en forma humanoide, y aunque sus rasgos faciales quedaban parcialmente ocultos, en parte debido a sus barbas de lápiz lazuli, parecían tener un rostro humano. Sin embargo, en relación a su aspecto real, hay algo que no encaja. Los Anunnaki les prohibieron a los sumerios que en sus grabados y estatuas los reflejaran en su aspecto real. ¿A qué obedecía esta prohibición? Si los Anunnaki eran tan humanos como nosotros, ¿qué clase de inconveniente hubieran tenido en dejarse reflejar tal como eran? En Babilonia denominaban a los Anunnaki Sir, que significa dragones o gran serpiente. De hecho, el propio Enki pertenecía a una estirpe familiar llamada la Hermandad de la Serpiente, ya que su madre, la concubina Nanu, era descendiente de esta sangre. El símbolo de Enki eran las 2 serpientes enroscadas del caduceo. Este símbolo podría encerrar hasta 3 tipos de significados. La primera interpretación sería la naturaleza reptiliana de estos seres, una posibilidad cada vez más aceptada por investigadores de todo el mundo, en vista de que prácticamente todas las culturas antiguas de la Tierra
fueron creadas por dioses serpiente llegados de las estrellas. La segunda interpretación sería que, debido a que las dos serpientes guardan una estrecha similitud con la cadena del ADN humano, sería todo un sello distintivo para decirnos que ellos nos crearon, algo así como un copyright que viene a recordarnos quién es el fabricante de nuestra raza. El tercer significado del caduceo sería la síntesis del conocimiento, de la sabiduría espiritual, ya que tal como viene simbolizado por el hinduismo, la serpiente enroscada es la energía kundalini que el hombre guarda latente en su chakra sacro, en espera de que ascienda hacia la iluminación, recorriendo todos los centros energéticos hasta alcanzar el séptimo y último chakra, el coronal. En el Oriente Próximo se encontraron varias estatuillas de dioses sumerios, claramente de aspecto reptiliano. Sus rostros parecen ranas y sus cráneos son mucho más alargados que los humanos, especialmente en la parte occipital. De hecho, ya se han encontrado calaveras en Sudamérica, supuestamente pertenecientes a los antiguos Anunnaki. Concretamente en Perú, en el Museo Arqueológico de Lima y en el Museo de Ica, que muestran unas dimensiones craneales mucho mayores que las humanas, de tipo dolicéfalo, con unas cuencas oculares mucho más grandes e inusualmente redondas. Según el investigador suizo Nassim Haramein, estos cráneos, que él denomina cabeza conos, pertenecen a los antiguos Anunnaki y constituyen la prueba de que no pueden ser humanos. En cambio, los detractores argumentan que estas deformaciones forman parte de rituales de algunas culturas para parecerse a los dioses, especialmente en el antiguo Egipto. Para ese fin, utilizaban tablas o cintas de cuero pegadas al cráneo desde el nacimiento. El niño sufría una compresión craneal continua que podía deformar la frente, los laterales o la nuca. Pero sabemos que nunca podría modificar la capacidad craneal en centímetros cúbicos. El proceso podría deformar el hueso, pero no aumentar su volumen. Eso sería del todo imposible. Y la prueba de ello es que los cráneos humanos encontrados que realizaban estas deformaciones no se parecen en absoluto a estos llamados cone heads, cabeza conos. El mayor tamaño de cráneo humano que se tiene conocimiento alcanzaba unos 1980 centímetros cúbicos. Sin embargo, algunos de estos misteriosos cráneos alcanzaban un tamaño de unos 3.200 centímetros cúbicos, una diferencia importante. Aparte de este detalle, estos cráneos poseen un 15% más de ancho en sus órbitas oculares, y la perfecta simetría de sus lóbulos descartaría cualquier presión mecánica externa. Estaríamos hablando, pues, de seres que no se corresponden al hombre de Neandertal, ni el de Cro-Magnon, ni al Homo erectus, pero mucho menos al Homo sapiens. En esta representación vemos lo que podría ser el verdadero aspecto de un Anunnaki. Según las tablillas, eran seres territoriales, belicistas y tremendamente ritualistas. Se regían por la numerología y realizaban sacrificios humanos y animales en fechas señaladas como parte de un ritual de invocación hacia otras dimensiones. Durante sus ceremonias, sometían a los sacrificados a todo tipo de vejaciones, siguiendo un patrón parecido a los rituales adámicos. Les hacían comer y beber excrementos y les torturaban hasta el límite de sus fuerzas, para generarles un estado de pánico total. De este modo obtenían una energía de la que se alimentaban. Circulan ciertas teorías de que bajo un estado de pánico estos seres se beberían la sangre del sacrificado para absorber el estallido de adrenalina que con el miedo se propagaría por el torrente sanguíneo, y eso les produciría un gran placer.
Enki, en cambio, era contrario a estas prácticas y luchaba para liberar al ser humano de su esclavitud, a través de la fundación de las llamadas antiguas escuelas de sabiduría, que tanto proliferaron en Egipto. Enki fue un benefactor para la humanidad y el responsable de que el hombre fuera el depositario del conocimiento espiritual. ¿Fuimos visitados en el pasado y posteriormente creados genéticamente por una raza de reptiles humanoides? Aunque todas las evidencias apunten ineludiblemente hacia esa dirección, quien ostenta el poder mundial oculta esa realidad con el fin de que sigamos ignorantes sobre nuestros orígenes, pues este conocimiento podría tambalear las bases de todas las religiones del mundo y en gran medida causaría una revolución social sin precedentes que obligaría al sistema educativo a modificar todas las enseñanzas y a la ciencia actual tendría que admitir la invalidez de sus postulados. Entre el 10 y el 14 de abril del 2003, en plena invasión de Irak, el ejército de los Estados Unidos saqueó el Museo Nacional de Antigüedades de Bagdad y robó grandes cantidades de figuras, tesoros y tablillas que nos hubieran revelado mayores detalles de la conexión reptiliana de los Anunnaki. El 80% de los 170.000 objetos que albergaba el museo fueron robados y destruidos. Durante el saqueo, un incendio en la Biblioteca Nacional de Bagdad destruyó archivos de incalculable valor.